¿Quieres ser un buen predicador? Yo estoy aquí de parte de Dios porque vine a desencajar a alguien. Y poder predicar la palabra del Señor con capacidad. Aunque el diablo ruja y brinque y salte, que se modernice su iglesia. Que no permita que su iglesia se modernice, que se modernice. Y tener elocuencia y veracidad en cada uno de tus mensajes. Una persona bien vestido con ropa cara, porque usted sabe que la ropa cara tiene una cuestión. Y tener una palabra de Dios contundente para que el pueblo pueda entender y los que no le sirven a Cristo puedan acercarse a Él. Estos son 5 puntos para tú poder ser un buen predicador. Punto número 1, la oración. Un buen predicador debe de orar constantemente, a cada hora, en todo tiempo, levantando manos santas. Pero, ¿cómo estamos orando para poder ser buenos predicadores? En el libro de Marcos, su capítulo 11, verso 24, dice: Por tanto os digo, que todo lo que pidieras orando, creéis que lo recibirás y os verán. Como buenos predicadores debemos de orar y pedir, creyendo que lo vamos a recibir. Pero ¿cómo debe de ser nuestra oración? Debemos de orar para que el pueblo sea maltratado o sea edificado. Debemos de orar para que las personas reciban la palabra o no la reciban. Debemos de orar para que Dios nos muestre los pecados para divulgarlos en los altares o para que Dios restaure y edifique. Debemos de orar para fomentar una prosperidad vana o una prosperidad espiritual. Debemos de orar para que las personas entiendan que Dios es todopoderoso. El predicador debe orar constantemente y orar pidiéndole al Señor que el pueblo sea edificado, que el mensaje sea entendible, que la revelación del cielo venga y que nosotros tengamos una conexión con Él y que el Espíritu Santo se manifieste y que los milagros del Señor sucedan en los mensajes. Esta debe de ser nuestra base, la oración. Sí, debemos de orar todos los días, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras prédicas y en las vidas de las demás personas. Y también orar para que Dios levante también buenos predicadores cada día y el mensaje del Señor sea predicado todos los días, constantemente. Punto número 2, la lectura de la palabra. Antes del mensaje, antes de hacer el bosquejo, nosotros debemos de tener diariamente en nuestra vida una lectura de la palabra. Debemos de estudiar la Biblia, porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. No debemos de cometer el error de leer la palabra cuando vamos a predicar o cuando vamos a preparar el sermón, el bosquejo o el mensaje. Tenemos que estudiar la palabra antes. Por eso que la palabra estudiante significa estudiar antes. Nosotros debemos de estudiar la palabra antes de preparar el bosquejo, antes de preparar el sermón, orar para que Dios nos dé lo que Él le quiere transmitir a su pueblo. Hay muchas personas y muchos predicadores que cometemos o cometen el error que decimos: Dios me cambió el mensaje, pero tú no oraste para que Dios te diera un mensaje. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no tiene sombra de variación. Si oraste para que Dios te diera el mensaje, Dios no te lo va a cambiar, porque Él ya te dio lo que Él va a transmitir al pueblo. El buen predicador debe de leer la palabra constantemente. En 2 de Timoteo, su capítulo 3, verso 16 dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay varios puntos. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir. Todo predicador en sus mensajes, para ser un buen predicador, tiene que redarguir, tiene que tener eso en su corazón y poder darle al pueblo una palabra de amor. Para corregir. Hay muchos predicadores que quieren corregir a su manera, no a la manera del Espíritu. Quieren maltratar al pueblo con sus palabras, con palabras ofensivas, y no entienden que el que redarguye, el que instruye y el que corrige es el Espíritu de Dios mediante su palabra. Para instruir en justicia. Justicia. Nosotros debemos de ser justos en nuestro mensaje y hablar la justicia de Dios mediante la palabra. No fomentar ni hacernos con palabrerías de hombre para hacerle daños a los demás, sino nosotros instruir en la justicia del Señor, hablar lo correcto, hablar lo puro, hablar lo amable y hablar lo que Dios pone en nuestro corazón para que el pueblo sea edificado.
un predicador debe de tener estos conceptos, tratar de tener una buena conexión con Dios para que cuando Dios dé la palabra, el pueblo sea edificado. Punto número 3, no maltratar al pueblo. Lamentablemente el caso, mis amados, se están levantando personas que en sus prédicas maltratan al pueblo con palabras ofensivas, como tales, como hijos del diablo, hijos del demonio, los que están en pecado, perversos, corruptos, perros, idólatras. Le dicen anatemas, en palabras más claras los maldicen. Los predicadores no estamos para eso, porque entonces vamos a volver al segundo punto, que la palabra del Señor es útil para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que Dios manda a veces mensajes de corrección para su pueblo, pero recordemos que también Él mismo instruye y también edifica. Dios da la prueba y también da la salida. Dios no puede ser tentado. Yo creo que Dios corrige, pero no maltrata. Yo creo que Dios corrige, pero no desalborota. Entonces, como nosotros predicadores sabemos que el que comete pecado es un hijo del diablo, estamos claros en eso. Que el que comete una falta es un hijo de Satanás, estamos claros en eso. Entonces, nosotros no debemos de fomentar esa ira, que cuando hablamos se note el odio y el rencor que tenemos en vuestros corazones. La Biblia enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y entendamos algo, que nosotros los hombres, con nuestras palabras ofensivas o con nuestra oratoria perfecta, no vamos a convencer a nadie de pecado. Porque dice la Biblia que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Punto número 4. Un predicador debe de tratar todo el tiempo de acercar el pueblo de Dios hacia Él. Nosotros como predicadores debemos de fomentar o debemos de instar al pueblo que se acerque cada día más al Señor, porque Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Y nosotros debemos de enseñarle al pueblo que la necesidad de acercarse a Dios debe de ser constante en nuestro corazón, que cada día nosotros demos un paso cada día más hacia Él, que nosotros tengamos una progresión constante, que nosotros seamos abstinentes a la cosa de este mundo y nos acerquemos en amor hacia nuestro gran Creador y Salvador Jesucristo. Este debió de ser el principio, pero lo dejé para el final. Un buen predicador, su principio debe ser Cristo y su final debe ser Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Gálatas 6:14 dice, pero lejos de estar de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de dejar la vanagloria y pedirle a Dios que nos dé un corazón semejante a Él, que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne y no nos gloriemos de ninguna manera. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos de ser ocasión que blasfemen del Evangelio. Nosotros no podemos pisotear la sangre derramada en la cruz. Nosotros tenemos que valorar ese gran sacrificio que Jesucristo hizo para que las personas puedan acercarse cada día más a Él. Dedícate, ora, cree, trabaja, esfuérzate y ten confianza, porque Dios te hará un buen predicador.